En esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios. En esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero. Y el sermón se denomina Autoridad sobre la enfermedad y la impureza, y está basado en lo que es el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. Dice así: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Oremos. Señor, me uno a las palabras que usaba Marcos, Señor, y que usaba David en su salmo. Ten misericordia de mí al enfrentarme a esta palabra. Danos temor y reverencia para poder escuchar tu voz. Dame, Señor, claridad. Dame entendimiento. Dame fidelidad a tu palabra. Padre Celestial, ablanda nuestro corazón, Señor. Tal vez coloca luz en nuestra mente entenebrecida, Señor, para poder escuchar lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Queremos oírte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos es una obra en la cual no se da a conocer el autor de manera directa. Sin embargo, muchos se lo atribuyen a Juan Marcos, el cual era un amigo, un compañero de Pablo en sus primeros viajes. ¿Ya? Y este Evangelio, que hemos estado trabajando también con el grupo del Círculo del Langham de predicación, está dirigido a cristianos de origen pagano, ¿ya? O a cristianos versión gentiles, ¿ya? Entendiendo que este libro fue hecho más o menos en el 60 o 70 después de Cristo. Y el propósito de este libro básicamente es hacer que las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, fuera accesible a otros, no a judíos, sino que a gentiles o a paganos, como yo les decía. También uno de los otros propósitos es animar a aquellas personas que ya estaban en persecución, entendiendo que en esos años había persecución. Estamos hablando del 60, 70 después de Cristo, en donde estaba el Imperio Romano, estaba la cultura greco-romana, a lo mejor un poco más amplia. Y también este libro tiene el propósito de defender la fe y explicar también la importancia de la cruz. En el mes de julio, a fines de julio, se leyó en los titulares que el Ministerio de Salud informa que hay casos confirmados de lepra en Chile y uno en sospecha, ¿ya? Ahí la ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo que las personas ya estaban bajo tratamiento y que esta enfermedad ya no es transmisible ni siquiera en su entorno familiar por el tratamiento que se están haciendo. Y se trataba de una persona, un haitiano creo, como de la edad de 25, 30 años, el cual había sido declarado con lepra. La lepra, en su término más genérico, es una enfermedad de la piel, ¿ya? Que hoy día se conoce también como enfermedad de Hansen,
por aquella persona que descubrió la bacteria propiamente tal, el siglo pasado, ¿ya? Esta es una enfermedad contagiosa, inicialmente poco contagiosa, vamos a decir, transmisible, pero de baja también transmisibilidad hoy, causada por un bacilo que afecta principalmente a la piel, a las vías respiratorias, los ojos, etc. Ya tiene un periodo de incubación de 2 a 5 años, por lo que estuve leyendo por ahí, y es en la actualidad una enfermedad curable. Si se trata de las primeras etapas no hay ningún problema. Recién esta persona en el año 1912, 1910, 1912, descubrió la bacteria y se dice que el 90% de la población es resistente naturalmente a este mismo bacilo, ¿ya? Y también hoy día hay hay vacunas y hay tipos de medicamentos que sirven para controlar esto. Y una de las vacunas que a nosotros nos colocan, la BCG, que nos colocan antes de salir del hospital, también tiene son como medias compatibles, digamos, con la tuberculosis, que es la de la vacuna de la BCG, junto con esta enfermedad. Ya, por lo tanto, existe baja probabilidad de contagio hoy día, y los contagios que existen son tratables, ¿ya? Pero, si nos vamos al término bíblico y a la edad del periodo en la cual fue escrito, esta es una enfermedad que era considerada una de las peores que la gente podía padecer, ¿ya? Hay ahí relatos ya en el año 600, por ahí busqué, que ya los chinos tenían este tipo de problemas, y era algo grave. Y de hecho, la Biblia, en la ley de Moisés, lo establece, en lo que es Levítico, da un amplio tratamiento sobre cómo afrontar los casos de la lepra, ya en donde jugaba un papel importante el sacerdote, ya entonces el sacerdote, la persona venía donde el sacerdote, veía si la persona estaba sana, si no estaba sana, qué sé yo, si es que estaba sana tenía que hacer algún tipo de rituales, matar algunas palomas, hacer unos sacrificios, quedarse de tantos días, 7 días por ahí, y después de eso se decía, oye no, esta persona está limpia, ya. Hoy día no es tan así, por lo que justamente les comentaba, hay tratamiento, ya en ese tiempo tenemos que entender que no había tratamiento y que las personas eran aisladas. Y un leproso no era cualquier persona. O sea, estamos hablando de que hoy día para nosotros las enfermedades son como simples, no, tiene dermatitis, algo a la piel, ya no, se le va a tratar y todo, no es contagioso, ya, tranquilo. Ya, la lepra, también ya no es tan contagiosa, se puede tratar, así que tranquilo. En este caso no era así. La persona que tenía lepra era aislada. Era aislada de su familia, de su círculo cercano, de la sociedad. Y no sé si probablemente por la misma descripción de que es poco contagiosa, a lo mejor no habían tantos leprosos. Algo así como para que hicieran, no sé, oye, no, sabéis que vamos a hacer una reunión de leprosos y vamos a vivir todos juntos en una comunidad. No creo que haya sido tan así. Por lo tanto, la única compañía de ellos era básicamente un poco la soledad, ¿ya? Vivían aislados. Y vivir aislado no es algo tan fácil, ¿ya? Vivir aislado hace que te alejes de tus sueños, de tus ideales, de lo que es ser persona. Y tenemos que pensar que justamente con una persona de este tipo trataba Jesús. Probablemente una persona que había estado varios años con esta enfermedad, varios años en donde estuvo con aislación, digamos, y varios años en donde de alguna manera no había esperanza, no había fe. Y yo los quiero invitar a que escuchen una canción que es una canción de una persona que se llama Pau Danés, que es del grupo Jarabe de Palo. Ya, a lo mejor ustedes lo han conocido por esas canciones La Flaca, Bonito y cosas así. ¿Ya? Y sacó hace poco un disco que se llama 50 Palos, en el cual hay una canción que se llama Humo, ¿ya? Y esta persona
él dice que una de las 5 canciones, así como que él entiende que son como las mejores de él, esta canción es una de ellas, y justamente porque él padece de cáncer, ¿ya? Si bien no es un cáncer terminal, es un cáncer en el cual lo tratan y le vuelven a salir tumores y tienen que seguir tratándolo y así sucesivamente. Y es algo con lo cual tiene que convivir, y él manifiesta en esta canción, creo que yo la misma postura un poco a lo mejor de un leproso, ¿ya? Por lo tanto, quiero que escuchen la letra y podamos a lo mejor ponernos en el lugar de esta persona y a lo mejor del leproso, viendo cuál es nuestra fe, cuáles son nuestros ideales. Esta canción, Paul Danés, él dice que es una canción en virtud de lo que él ama la vida, pero si bien parece un poco más oscura, más a lo mejor de miedo, ya que de una cuestión de esperanza para él. La letra dice: ahora el tiempo es incierto, ya, ahora empiezo de cero, ahora que solo lo que tengo es el ahora, ya, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora, a que llegue el momento de la muerte, ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte, ahora que solo respiro, porque solo así podré volver a verte, ¿ya? Y habla, yo creo que esta canción por lo menos a mí me acerca un poco al pensamiento de este leproso, ¿ya? En donde lo que él en ese momento tiene es solamente respirar lo que le queda de vida, ¿ya? No existe sanación o cura para él en ese momento, en ese tiempo, y por lo tanto, desde esa perspectiva tenemos que ver la conversación de el leproso con Jesús, o la llegada de el leproso a Jesús. Debido a las normas de pureza religiosa, entrar en contacto con un leproso supone que uno mismo es impuro, ¿ya? Si yo me acerco a un leproso, solo por tocarlo ya soy impuro. Eso no significa que yo esté contagiado, sino que yo soy impuro solamente por tocarlo. Y ahí también está el concepto religioso que yo les digo, que existe un ritual sacerdotal en donde una persona, para ser declarada pura o limpia, tiene que ir ante el sacerdote. Por esto mismo los leprosos vivían al margen de la familia, al margen de la comunidad, sin poder trabajar para evidentemente tener el sustento, y lógicamente eso conlleva a que muchas veces en las historias se vea a estos hombres mendigando en el camino. Bajo el escenario de Marco, y entendiendo un poco la lectura y el contexto que nos presta Marco, vemos solamente a Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, el llamamiento de los primeros discípulos, la expulsión de un espíritu inmundo, ya que podríamos considerar como uno de los milagros, digamos, y que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, ¿ya? Esos dos grandes eventos tenemos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender que el leproso, no había un concepto de que Jesús ya había sanado a un leproso. Por lo tanto, en la mente de él existe solamente fe para acercarse a Jesús, ¿ya? Entre medio también el Evangelio de Mateo señala que está el tema de las bienaventuranzas. Por lo tanto, probablemente en la mente del leproso solamente podía tener a lo mejor conocimiento de que Jesús, una persona por ahí lejana, había sanado a la suegra de alguien, de Pedro en este caso, y que también había expulsado a un demonio, y que a lo mejor hablaba de manera bonita o era un buen maestro mediante las bienaventuranzas, ¿ya? Y es por eso, por este vago conocimiento que existía, que la fe de esta persona, la fe de este leproso es importante,
¿ya? Este hombre se acerca, dice la Escritura, y se postra ante Jesús y le suplica. La referencia al poder de Jesús para sanar indica la autoridad y el origen divino, así como al mismo tiempo indica la imposibilidad del ser humano de tratar la enfermedad, ¿verdad? Vemos en este hombre a un leproso que anhelaba ser limpio mediante la fe. Quería ser tratado por Jesús, acercándose por medio de la fe. Hay algunos que, sin embargo, que piensan que no pueden ser rescatados, que no hay ayuda para ellos, que no hay misericordia. Sin embargo, este no es el caso. La misericordia de Dios todavía gobierna. Todos nosotros, y así está en los credos, creemos en el perdón de los pecados, ¿ya? Pero a la vez también es necesario que Dios nos revele, que Dios nos muestre cuán depravado y cuán sucio es nuestro corazón. Hoy día la palabra depravado tiene un concepto a lo mejor más para una persona que sexualmente, no sé, busca niños o cosas así, pero el concepto de depravación es un concepto arraigado en el mismo ser humano. Estamos corrompidos, estamos depravados, estamos en pecado propiamente tal, estamos sucios, ¿ya? Hoy existe una total indiferencia hacia las cosas espirituales, ¿ya? Siendo este el principal pecado hoy día de nuestros tiempos, que hace incluso que algunos de nosotros mismos amemos nuestra lepra, amemos lo que entenebrece nuestra vida, lo que oscurece nuestra vida, lo que nos aleja de Dios, ¿ya? Incluso a veces algunos de nuestros pecados ni siquiera nos generan esa comezón, esa a lo mejor picazón que probablemente le genera a un leproso. Hay algunos que quieren ir al cielo, pero que realmente no exista ningún cambio en las vidas, entendiendo que el esclavo del pecado no puede ser libre al mismo tiempo. A los leprosos no se les permitía reunir con personas sanas, y seguramente los leprosos se reunían con otros leprosos. Y hoy eso no es diferente. Nosotros vemos en nuestro diario vivir a personas que de manera manifiesta viven en pecado y se deleitan en ello, a lo mejor en sus trabajos, en oportunidades, no sé, por lo menos en el mío sucede que el tema sexual y el tema de muchas veces engañar a la pareja, así como es algo tan normal que se forman cofradías. Oye, vamos a tal cosa, no sé, vamos a la despedida de soltero. Y la despedida de soltero no es así como buena. O sea, no es así como a lo mejor la hacemos acá en la iglesia. Oye, hagámosle una despedida de soltero al pato. Para ellos va a ser sumamente fome, ¿no es cierto? No tiene ninguna gracia, ¿ya? Y se deleitan en eso. El juntarse entre leprosos hoy día no es diferente, ¿ya? Pero vemos que este hombre se acerca con fe a Jesús. Y el elemento condicional que aparece acá es: si quieres, puedes limpiarme. El si quieres se puede interpretar de varias maneras, y algunos lo han interpretado como en el lenguaje que nosotros decimos a veces: ya no, si tú querís, hácelo nomás, ¿no es cierto? Que existe no una certeza, sino que más bien una duda, ¿ya? Si quieres, puede ser considerado como una duda, pero esta no es la idea correcta, porque debemos entender que la determinación de este leproso, ya al acercarse a Jesús, ya demuestra un acto de convicción y de fe. ¿Por qué? Porque él originalmente no podía acercarse, ¿ya? Entonces vemos en el acto de acercarse a Jesús una convicción y una fe en el poder de Jesús para sanarle. La expresión del hombre además es una muestra de humildad y de sujeción a la decisión divina. Esta declaración, más que una duda, viene a ser como: Señor, no sé si has sido enviado a sanar leprosos, ¿ya? No sé si está dentro de tu misión sanar leprosos,
me consta a mí como leproso, y por lo que yo he escuchado, que tú no has sanado a ninguno. Sin embargo, si quieres, limpia. ¿Ya? Viene a ser una decisión de fe y de sujeción. El leproso de alguna manera reconoce que la gracia se manifiesta como un don inmerecido de Dios. ¿En dónde se manifiesta eso? En la misma frase, si quieres. Ahí aparece una manifestación de la gracia como un don inmerecido de Dios. No le dice a Jesús, oye Jesús, si tú extiendes tu mano, si tú me tocas, o bien no argumenta diciéndole, oye Jesús, ¿sabes qué? No, si yo la verdad es que me contaminé con la lepra porque un día toqué a alguien que estaba con lepra y yo no sabía y me contaminé, sáname. No, él solamente se acerca y dice, oye, si quieres, puedes limpiarme, ¿ya? Solo si quieres, solo si es tu voluntad, solo si tú deseas que así sea, sáname. No viene a ser una exigencia, no viene a ser una obligación, ¿ya? Y al no ser esto una exigencia, al no ser una obligación, se viene a ser como traducido en decir, oye, ¿sabes qué? Yo a la final sé que lo tengo merecido, ¿ya? Viene a ser una muestra de reconocimiento de la depravación propiamente tal. Ya no es como, no, ¿sabes qué, Señor? Si yo soy tan bueno, pero ya igual sáname, cometí a lo mejor algún pecado. De hecho, en muchas oportunidades la lepra se daba, se asumía que es como una reacción a un pecado oculto. Oye, no, es que ese leproso es leproso porque él hizo algo, tiene un pecado oculto y por eso es leproso. ¿Ya? Acá vemos con esta declaración de, ¿sabes qué? Yo lo tengo merecido. Y importante también destacar es que este leproso no creyó que él podía simplemente, Jesús no pensaba que Jesús podía simplemente cambiar un leproso, sino que lo podía cambiar a él. A él como leproso, la verdadera fe va dirigida inicialmente hacia uno mismo, después a los demás. Algo que a veces es contradictorio para nosotros. Nosotros normalmente estamos preparados para ver un poco más la debilidad de los otros o la flaqueza de los otros. Oye, no, si tú sanas a esta persona, y tratamos de ver como la enfermedad, la depravación en el otro, más que en nosotros mismos. ¿Ya? Pero el Señor nos puede curar de cualquier particularidad, a lo mejor del pecado, probablemente no tengamos lepra, pero en nuestra vida nosotros tenemos que aceptar que hay oscuridad, que nuestra orientación es hacia el mal, la lujuria, la codicia, el engañar, la mentira, el orgullo, aunque a veces se ven como pecados entre comillas tan pequeños, son pecados que dominan nuestra vida, y Jesús tiene el poder para cambiar eso. ¿Ya? Nada es imposible para Dios. La dirección de la conversa también está orientada solamente en Jesús. Este leproso no se dirige a lo mejor a los discípulos, a otras personas que pudieran interceder por él, sino que él solamente se fija en Jesús. Él quería de alguna manera ser curado realmente de su lepra, que esas escamas desaparecieran, que su piel fuera nuevamente a lo mejor como la piel de un bebé, ¿ya? Que a lo mejor todo ese material carcomido fuera detenido, probablemente. La sanación de la lepra va unida a la sanidad física y a la purificación ritual. Como les decía, una vez que la persona era sanada, tenía que seguir un acto ritual, y de esa manera recién podía estar limpio para poder integrarse dentro de la sociedad. La sanación de la lepra no se restringe a una simple absolución sacerdotal, ¿ya? La sanación de la lepra no consistía solamente en ir donde el sacerdote, sino que sería como pensar que
el bautismo es como que nos sana, o que por cumplir algún ritual acá en la misma iglesia somos salvos, ¿ya? Sería ilógico pensar en eso, ¿ya? Y Jesús puede cambiar la naturaleza de un pecador. Es como pensar que a lo mejor la justificación puede estar separada de la santificación. Y eso no es posible, no puede haber justificación si no existe santificación en todo el proceso, ¿ya? Debe existir un proceso y un crecimiento permanente. Probablemente ustedes han conocido a algunas personas que luchan a lo mejor con su pecado, que luchan y que a lo mejor viven en angustia bajo esta esclavitud del pecado. Pero si existe angustia en nuestros corazones por un pecado o por pecados que nosotros estamos haciendo, y si sentimos de verdad esa angustia, no seguiré siendo por mucho tiempo, o no seguiré siendo por mucho tiempo esclavo de Él. Porque si creo en Jesucristo, sé que Jesús puede libertarnos. Ya la esclavitud del pecado va a acabar pronto. Jesús en este acto dice, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Dice el pasaje 41, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí quiero, queda limpio. Jesús de alguna manera en este pasaje desatiende las normas de pureza judía, que advertían que no tenía que existir ningún contacto físico con un leproso. De hecho, algunas culturas, cuando se acercaba gente sana a algún leproso, algunos tocaban una campanita, de tal manera que advertían, oye, yo soy leproso, o bien algunos gritaban, oye, tengo lepra, tengo lepra. Entonces quedaban aislados de la sociedad. Y si lo vemos desde el punto de vista normativo, legal, Jesús no tenía que haber tocado a esta persona, ¿ya? Va en contra de esta norma de pureza judía. Dice que la palabra que le tocó con su mano y el efecto fue inmediato y el hombre quedó sano. De alguna manera el efecto de caer en impureza por tocar Jesús a una persona que tenía lepra quedó desactivado. Es más, es como que la pureza de Jesús es la que pasó para el otro hombre, ¿ya? No es que la enfermedad haya pasado a lo mejor para Jesús. Y vemos acá que a un Jesús con autoridad, incluso sobre la ley, incluso sobre la norma. Tras la sanidad del leproso, Jesús se dirige a él en un tono más duro, dándole una advertencia. El pasaje 43 dice, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Las instrucciones son dos. Simplemente, oye, ¿sabes qué? No comentes con nadie lo que pasó, ni a lo mejor quién lo hizo, probablemente. ¿Ya? No comentes con nadie. Y la otra, anda y ve a cumplir el cumplimiento socio-religioso, a lo mejor del momento, establecido para tu plena restitución en la sociedad. ¿Ya? Hay dos ideas acá. No le digas a nadie y cumple la normativa. Cumple, anda donde el sacerdote para que tú puedas estar en plena comunión, vamos a decir nuevamente, con la sociedad. Para que tú puedas reincorporarte nuevamente en la sociedad. En cuanto a mantener el silencio, difícil. O sea, acá veo algunos, mire, ya se ríen ya. Como que yo diga a lo mejor algún secreto así como un poco chistoso, no, ya se esparce, ¿no? Difícil para nosotros las personas tener secretos de este tipo. Ya es como que ya yo estaba con lepra, tenía, no sé, 3 años aislado fuera de la casa y yo llego un día así a la casa abriendo la puerta, mamá, dame comida. O sea, van a decir, oye, ¿qué onda este loco? Si estaba con lepra, ¿qué pasó? Probablemente los vecinos igual saben, oye, el tipo, ¿qué onda? Acaba de llegar acá, que no estaba con lepra.
Entonces, difícil guardar silencio. Vamos a decir que es imposible guardar silencio bajo esa circunstancia. Alguien que vivía apartado de la sociedad a causa de su enfermedad y que ahora estaba sanado de manera milagrosa, no podía dejar este milagro sin comentar. No podía dejar pasar este milagro como inadvertido. ¿Ya? Referente al cumplimiento sacerdotal, parte de esta exigencia era ofrecer sacrificios conforme a la ley de Moisés y según también las posibilidades económicas. Era como, ya, tú tienes lepra, ven para acá al sacerdote, el sacerdote veía ahí, no, está limpio, ya. ¿Tú eres pobre o tienes plata? No, soy pobre, ya, entonces sacrifica una paloma, ya, pum, listo. ¿Tú tienes plata? Ya, sacrifica, creo que eran corderos, sacrifica a los corderos, ¿ya? Había una diferencia ahí en ese aspecto, pero todo tenía que exigir un cumplimiento sacerdotal. Y una vez cumplidos los requisitos ante el sacerdote, este hombre es declarado limpio por este. Hoy día nosotros no tenemos una certificación, ¿verdad? Pero a Jesús no le importa que todos comprueben la sanidad. ¿Ya? Hoy día es difícil decir, oye, no, sí, efectivamente este hermano se convirtió, ¿ya? Y probablemente ustedes han visto en muchos lugares, a lo mejor su familia, que uno ve a gente que, no sé, en la misma iglesia, que visita las iglesias, en un cuadrado ahí como súper bonito, esquemático, pero usted en su vida cotidiana, con la familia, no sé, le pega a la señora, trata mal a los hijos, miente, engaña, trata de hacer alguna truculencia ahí para que, no sé, gastar menos agua, menos luz, no sé, ¿ya? Y esa es como una certificación que hoy día la gente ve, ¿ya? No se exige una certificación sacerdotal. Oye, no, mira, ¿sabes qué? Acá el pastor José Prado, el día tanto, me bautizó, así que yo soy cristiano de ahí, soy hijo de Dios y todo. No existe una certificación. ¿Ya? Y acá en este pasaje Jesús justamente no busca la exhibición, no busca, de nuevo, ven para acá, te tengo que tocar de nuevo una selfie, ya, sanando al leproso, ¿no? Sanando al leproso, ya, coloca ahí me gusta. No, Jesús no busca acá una exhibición, ya, sino que Él quiere, oye, guarda silencio, ya. A lo más la exhibición vendría a ser como la observación misma de las personas hacia esta persona sanada. ¿Ya? De alguna manera hoy día la certificación es, oigan, ¿saben qué? Si bien no tenemos una certificación acá en el papel, que se acerquen los incrédulos, que se acerquen los inteligentes, que se acerquen los sabios, que se acerquen los leprosos, que se acerquen los ángeles, y vean que este tipo se convirtió. Vean cómo este tipo ha vivido el milagro de Dios. Véanlo probablemente en su casa, véanlo probablemente en su trabajo, véanlo probablemente en un ambiente a lo mejor privado. Véanlo. Esa es la certificación. Esa es la certificación de que Dios efectivamente cambió su vida. Si bien, dice el pasaje 45, después de que Jesús le dijo, oye, no digas esto, dice que él salió por el leproso y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido, sanguchito de palta. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Si bien esto contravino el mandato expreso de Jesús, ya, como consecuencia de eso, no podía pasar inadvertido en las ciudades. No es censurable, pues tiene como resultado que el poder y el ministerio de Jesús fuera conocido ampliamente. En definitiva, aquí nos encontramos con un ejemplo de lo que va a ser algo característico para la iglesia en el libro de Hechos, ya, para la comunidad cristiana, a lo mejor a lo largo de los tiempos. La proclamación del poder de Dios en Jesucristo en todo lugar.
En el tiempo de Jesús la preocupación no era la impureza, ¿ya? Era la impureza. En nuestro tiempo hoy día se trata del contagio. Como reacción a al tema de la lepra, salieron ahí algunas reacciones que la comunidad haitiana, porque había sido un haitiano que tenía la lepra, publicó: la lepra tiene tratamiento, la xenofobia no. La xenofobia es más peligrosa que la lepra, ¿ya? Basta de discriminación. Hoy día, como les decía, el contagio es ínfimo, ¿ya? Vamos a hablar al hablar de este tema de la lepra. Pero en el tiempo de Jesús, la preocupación era la impureza total. O sea, probablemente no existía contagio, pero tú igual tenías que seguir un ritual para que te declararan: oye, no, esta persona está pura, ¿ya? Esta persona está limpio. Y pocos a lo mejor estarían dispuestos hoy día al acercarse a un leproso. Pese a que ya en nuestro concepto está que es poca posibilidad de contagio, yo igual como que me reservo. O sea, bueno, este tema de la lepra también se da por contagio como vía oral, estornudo, hablar, qué sé yo. Entonces yo igual como que tendría cuidado. Y pocos a lo mejor estarían dispuestos a acercarse a una persona y tocarla, tal como lo hizo Jesús, ¿ya? Debemos entender que las enfermedades o este tipo de enfermedades a veces son como media en el concepto más médico, psicosomáticas, ¿no es cierto? Que tienen que ver un poco con la mente del hombre, con la reacción de las emociones, con lo que es el cuerpo, ¿ya? En donde existe como una enfermedad a nivel completo, ¿ya? Y probablemente este hombre, en el acto en que Jesús se acerca, también hay un acto ahí diferente. Oye, ¿sabes qué? Este Jesús a lo mejor me podría haber dicho: oye, sánate, así como: ya, quiero, sé limpio, y listo, ¿no es cierto? Jesús es todopoderoso, es Dios, pero sin embargo Él se acerca y lo toca. Probablemente este hombre no había sido, a lo mejor, no había tenido contacto físico con una persona durante muchos años, durante mucho tiempo. Y Jesús de alguna manera quiebra eso. Él dice: oye, ¿sabes qué? Yo acá con este acto de tocarte, yo te digo que yo soy Jesús, yo soy Dios mismo, y que tengo autoridad sobre tu enfermedad, tengo autoridad sobre tu sanidad, ¿ya? Yo soy Jesús y me acerco a ti porque yo entiendo y me muevo a compasión contigo. El pasaje decía: movido a compasión. Jesús es un hombre de compasión. El pasaje también dice que esta persona se inclinó, le adoró, de alguna manera le rindió un homenaje reverente. Luego pasó a generar honra a Jesús con un reconocimiento público de su infinito poder. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta persona, por lo que podemos observar del texto, en esta persona existe humildad, existe sumisión, existe reverencia, existe una posición en la cual él honra a otro, en este caso a Jesús. Para seguir tengo una imagen. Esta es una imagen de hace 2 o 3 días, en donde tenemos a Usain Bolt, allá que se ve un poquito ahí en ese sector, que es un jamaiquino, ¿no es cierto? Jamaiquino, ¿sí? Atleta, que se ha llevado como todos los récords mundiales, como el máximo dentro del atletismo. Y tenemos a otro tipo, que es Justin Gatlin, quien tiene 35 años. Ahí puse alguna descripción. En la infancia fue diagnosticado con trastorno de déficit atencional, con hiperactividad. Fue castigado por dopaje. Después de muchos intentos fallidos a lo largo de varios años, llegó a ser campeón. Le ganó a Usain Bolt en el Campeonato Mundial de Atletismo. Y vemos en una actitud, en un gesto de humildad,
que este tipo se inclina ante Usain Bolt. Tenemos que entender que este tipo era el ganador, ¿cierto? Era el campeón. Fue el campeón y le ganó al tipo. Sin embargo, vemos un gesto de humildad de esta persona hacia Usain Bolt, mostrando de alguna manera su humildad y rindiéndole de alguna manera honor al que probablemente fue probablemente su ídolo, vamos a dejarlo en este caso, probablemente aquel que lo motivó para llegar a ganarle incluso hasta su propio maestro. Y yo creo que también la postura del leproso es justamente esta. Yo me imagino esta imagen, si bien obviamente estamos hablando de humanos en esta imagen, destaco el hecho de la humildad, destaco el hecho de rendir honor y reverencia ante aquel que yo digo que tiene poder sobre mí. Para pensar y reflexionar, si tu inclinación y tus hábitos son lo peor que pueden ser, ruega al Señor para que te dé confianza de que Él puede cambiar todas las cosas. Reconozcamos que existe depravación en nosotros, que existe suciedad en nuestro corazón. Reconozcamos que las consecuencias probablemente del pecado son las que merecemos, ¿ya? Para que de esta manera, con un corazón humilde, podamos pedir ayuda a Dios. Pensemos que la imagen del leproso no es una figura lejana a nosotros, sino que debemos ver como un espejo reflejado en él a nosotros mismos. Reconozcamos también que en este milagro de nuestra vida, el Hijo de Dios debe ser glorificado aquí y ahora. Reconozcamos también que muchas veces la Iglesia juzga a aquellos mismos que ministran. La Iglesia debe ministrar sin juzgar a aquellos a los que sirven. Muchas veces consideran la enfermedad o situación como una maldición que desconecta a las personas de la misma Iglesia, que desconecta a las personas de la misma gracia de Dios. A veces nosotros simplemente nos decimos, y incluyéndome en algunas situaciones, oye, no, pero es que esta persona se las merece por las decisiones que al final tomó en su vida, no sé. Oye, este estado a lo mejor de su enfermedad es por su pecado nomás y yo ahí no tengo nada que ver. O, oye, hay una persona que necesita de algo, necesita ayuda no sé, ayuda económica, vamos a decir. Oye, no, esa persona, ese viejito tomó malas decisiones, entonces yo, pucha, no, ya estoy chato de a lo mejor apoyar, de ayudar. Y eso genera que exista desconexión de las personas en la comunidad y de la gracia de Dios. Jesús no condena al afligido, al que está complicado. Para finalizar, la autoridad de Jesús es un tema clave en este libro de Marcos. No solo tiene autoridad como maestro, ¿ya?, sino que tiene autoridad sobre el sábado, sobre el perdón de pecados, sobre los espíritus inmundos, sobre las sanidades, sobre la naturaleza, sobre la norma, sobre la ley, como los veíamos acá. La autoridad de Jesús incluso está por sobre nuestros deseos, querámoslo o no. La autoridad de Jesús está por sobre nuestra vida, está por sobre nuestros planes, está por sobre nuestros pecados, está por sobre nuestras ideas de lo que debería pasarnos a nosotros en nuestra vida, ¿ya? Y como la autoridad de Jesús es de esa manera,
Solo a nosotros nos queda glorificarle. Solamente nos queda glorificar a Dios al decir: Señor, yo soy un simple pecador, completamente pecador, depravado, sucio con mi corazón, al cual tú has llamado a tu gracia. Necesitamos del Señor, necesitamos acercarnos al Señor diciéndole que nosotros queremos limpieza, que queremos acercarnos a Él humildemente pidiéndole, no exigiendo que el Señor nos cambie y que el Señor coloque esa angustia en nosotros mismos de decir: oye, este pecado no es difícil de llevar, pero tener la confianza al mismo tiempo de que Jesús finalmente es el que nos libra de la esclavitud de ese pecado. ¿Ya? Identifiquémonos con este leproso y glorifiquemos a Dios porque Él nos puede salvar, nos puede cambiar y Él tiene la autoridad para hacerlo. Oremos. Padre Celestial, Padre amado, te adoramos, Señor, porque reconocemos, Señor, que nuestra vida hay impureza, reconocemos que existe depravación, de que somos corrompidos, de que somos pecadores, Señor, pero al mismo tiempo reconocemos que tú tienes autoridad sobre todas las cosas, Señor. Reconocemos que tienes autoridad sobre la ley, sobre las normas, sobre nuestros deseos, sobre lo que queramos hacer, Señor, sobre la sanidad. Creemos que tienes autoridad para expulsar demonios, Señor, y eso es lo que reconocemos. Padre Celestial, coloca en nuestro corazón esa comezón para nosotros declarar que efectivamente en nuestra vida hay pecado, Señor. Queremos declarar que esa comezón, Señor, y tener la certeza de que tú la puedes quitar. Padre Celestial, acompáñanos el día de hoy, quiebra nuestro corazón, da luz, como dije anteriormente, a nuestra mente oscura, a nuestra mente entenebrecida, permitiendo que podamos tener esta misma fe que tenía este leproso, de acercarnos a ti confiadamente, que podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia buscando de ti. Padre Celestial, sé con nosotros, oh Señor, y te agradecemos por el mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios. En esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos ahora